Buenas tardes, colegas y amigos. Primer fin de semana de este 2020 y ya tenemos demasiado trabajo. Muchas dudas y expectativas al inicio del ejercicio, en este caso específico con la famosa retención del 6% de IVA. Esta retención es una adición a lo que es el artículo 1A en su fracción cuarta de la ley de IVA y establece la obligación para los contribuyentes que reciban servicios mediante los cuales el prestador ponga a disposición del contratante o en una parte relacionada personal que desempeñe sus funciones dentro o fuera de las instalaciones del contratante, que estén o no bajo la supervisión, dirección, coordinación o dependencia del contratante, independientemente de la denominación que se le dé a la obligación contractual, debiendo retener el 6% sobre el valor de la contraprestación efectivamente pagada. ¿Por qué las dudas? Si nos enfocamos a la redacción de esta fracción cuarta del artículo 1A de la ley de IVA, nos da a entender que en forma general en cualquier prestación de servicios pudiera aplicar esta retención del 6% de IVA. ¿Por qué? La redacción está un poco confusa. Si nos vamos a lo que fue, en estricto sentido, la exposición de motivos de esta modificación, era enfocada precisamente a la subcontratación laboral, en lo cual se proponía establecer a las personas morales o personas físicas, ¿sí?, que recibieran servicios a través de las cuales pongan a disposición del contratante personal esa famosa contraprestación o esa famosa retención. Y en congruencia, todas las obligaciones que estaban vigentes en la ley de ICR y en la ley de IVA relativo a las obligaciones entre contratantes y contratistas, como es la informativa, como era el tener que obtener el CFI de los empleados que prestaban el servicio bajo el esquema de su contratación, la obligación de obtener la declaración de IVA, se eliminan para ese 2020. El detalle aquí que la redacción sí se presta a una confusión, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos vamos a lo que es la ley federal del trabajo, establece que el régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia a favor de un contratante, persona física o moral, ¿sí? Esa es la redacción del artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo. En la ley de IVA nomás nos pone que son servicios a través de los cuales se pongan a disposición de ellos o de una parte relacionada, ¿ok? Y en cuestión todavía va más allá porque dice que se desempeñen sus funciones en las instalaciones del contratante o de una parte relacionada o desempeñen sus funciones fuera de las instalaciones. Esta redacción no está contemplada en el artículo 15A de la Ley Federal de Trabajo. Entonces, la ley de ello incorpora un elemento de ubicación física, señalando que no importa si servicios se prestan dentro o fuera de las instalaciones del prestatario, ¿sí? La Ley Federal de Trabajo establece que el contratista fija las tareas contratante fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas. La ley de IVA nos dice, estén bajo la dirección o no, ¿sí?, bajo la supervisión o no, coordinación o dependencia del contratante. Entonces, aquí el concepto de la ley de IVA amplía ese concepto, no importando si el personal está o no bajo la dirección, supervisión, coordinación o dependencia del contratante. Por este motivo, muchas empresas grandes como Coca-Cola, Casa Ley y entre otras ya enviaron comunicados, ¿sí?, a lo que son prestadores de servicios, donde se hicieron la indicación que a partir de enero de 2020 tendrían que incluir esa famosa retención del 6% de IVA, ¿sí? Entonces, esto, ¿qué va a obligar? Uno, si nosotros queremos seguir facturando con estos proveedores, pues a lo mejor en un principio sí tendremos que efectuar en nuestras facturas la retención, porque si no es como el chinito, o pelas o cuello. O sea, si no quieres hacer la factura tal como te la estoy pidiendo, ya no me vas a prestar el servicio. Entonces, aquí esta mala redacción de reforma de entender que entonces prestaciones de servicios generales como son servicios de limpieza, vigilancia, incluso contables o legales de obras, pudiera
mm, dar lugar a esa retención. En el caso específico de prestaciones de servicios profesionales, creo que aquí sí no lo aplicaría. ¿Por qué? Porque creo que hay una disposición muy específica para ellos, donde se les debe retener, en este caso, las 2/3 partes de IVA, y aparte hay una retención de ICR. ¿Dónde habría confusión? Probablemente en los servicios que no se consideren de tipo profesional, los servicios empresariales. ¿Ok? En estos casos, la sugerencia de un servidor es que hagan una primera factura, si así se lo están pidiendo sus clientes, con la retención de IVA, e inmediatamente después hagan una consulta sobre una situación real y concreta en términos del Código Fiscal de la Federación al SAT, para obtener por parte de ellos una respuesta donde confirme la obligación o no de la retención, y con esto ya nosotros nos podíamos amparar con nuestros proveedores y poder dejar de tener la retención. Creo que el origen de esto está específicamente sobre lo que es la subcontratación laboral, ¿sí? Y en ese caso a ellos solamente les debiera aplicar esa retención del 6%. Pero en este caso, como les comento, algunas empresas grandes están poniéndose la chancla antes de espinarse, como dice el dicho, ¿no? Entonces, no nos queda otra más que, si no queremos seguir trabajando con este tipo de clientes, hacer la factura con esta retención, pero como les comento, inmediatamente después hacer una consulta sobre una situación real y concreta al SAT para obtener de ellos una respuesta favorable, o que nos confirmen que entonces que sí estamos obligados a la retención, ¿sí? El tiempo de respuesta, pues ahí sí tendríamos que tener un poquito de paciencia, pero de un momento al inicio de este 2020, si nos exigen de esa manera a nuestros clientes, pues no nos va a quedar otra más que hacer la retención, ¿ok? Como les comento, en estricto sentido yo considero que esta retención del 6% debiera estar ubicada exclusivamente en los términos en que se dé la subcontratación laboral de acuerdo al 15 de la Ley Federal de Trabajo. ¿Ok? Ahora, es bien importante que en las empresas que se encuentran dentro de la región fronteriza, ¿sí? Que están dentro del decreto de la región fronteriza norte, apliquen la regla 11.418, la cual nos da la opción de efectuar dicha retención por el 3% del valor de la contraprestación pagada. Sí, aquí el detalle es que la redacción de esta regla 11.418 nos dice: para efecto de los artículos 11º del decreto a que se refiere este capítulo y 1A, fracción cuarta de la ley de IVA, las personas físicas o morales con actividades empresariales obligadas a efectuar la retención por los servicios a que se refiere la fracción anteriormente citada podrán optar por efectuar dicha retención por el 3% del valor de la contraprestación efectivamente pagada. Pero, señores, ¿quién hace la factura? No es el pagador, ¿sí? Es el prestador del servicio el que realiza la factura, y en todo caso tendría que plasmar en su factura esta retención del 3% en los casos en que aplique en lugar del 6%. Entonces, creo que continuando con esa desafortunada redacción de las reglas, esto se presta a confusión. Como digo, la obligación es para el retenedor, pero el que elabora la factura es el prestador de servicio, ¿sí? Entonces, eso sí tenemos que considerar al momento de elaborar las facturas y hacer las adecuaciones en nuestro sistema de facturación para poder, dado caso que aplique esta retención, incluirla. ¿Ok? Ahora, también dentro de lo que es la miscelánea fiscal 2020, ¿sí? En los artículos transitorios, ¿sí? Específicamente el artículo 50 nos establece que los contribuyentes que estarán obligados a obtener la retención del 6%, del valor del 6% de las contraprestaciones que sean efectivamente pagadas a partir del 2020. Y entonces nos encontramos que ¿qué pasa con las últimas facturas que se expidieron en el 2019 y que son pagadas en enero de 2020? Bueno, este artículo 50 transitorio nos establece que los contribuyentes que hayan emitido los CFDI y las contraprestaciones antes de la fecha de la entrada en vigor del presente decreto
podrán aplicar las disposiciones vigentes de 2019 siempre que el pago de las contraprestaciones respectivas se realice de entre los primeros 10 días naturales inmediatos posteriores a dicha fecha, ¿ok? Entonces, la resolución miscelánea 2020 entra en vigor a partir del 1 de enero de 2020. Entonces, dice, los 10 días siguientes quiere decir que tendríamos hasta el 11 de enero para, si hay facturas de prestación de servicios a los cuales les aplique la retención, pero si son de 2019 y son pagadas dentro de los primeros 10 días de 2020, siguientes a la entrada en vigor de la miscelánea fiscal, ¿sí? O sea, del 1 al 11 de enero, no se efectuaría la retención. Si fueron emitidos en 2019 y son pagados después del 11 de enero, es decir, a partir del 12 de enero, sí tendría que haber retención. El detalle es que si emitimos o se emitió una factura con método de pago PPD y forma de pago 99, ya la retención no se reflejaría en un CFDI. ¿Por qué? Porque en ese caso, cuando se emita el REP, en el REP no hay un desglose de impuestos, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cuál sería la opción? Tendría que cancelar el comprobante de 2019, reexpedir uno nuevo, ahora en 2020 con el tipo de relación 04, sustituciones de CFDI previos, relacionar el CFDI que se canceló, meta de pago PPD, forma de pago 99, incluir la retención del 6% o de 3% si se hace entre la región fronteriza norte, ¿sí? Y ya al momento que se pague emitir un REP, ¿sí? Entonces no es tan sencillo como cree la autoridad, ¿sí? Entonces esto nos hace tomar las medidas precautorias, ¿sí? Porque al establecer retención adicional, pues sería una merma primeramente en el flujo de los servicios no profesionales, ¿sí? Si no estamos seguros de que esto sea exclusivamente para lo que es la subcontratación laboral, ¿sí? Seríamos que si tienes un servicio por 100,000 pesos, estamos tomando un IVA al 16%, por ejemplo, ¿sí? De eso tendríamos que retener el 6% sobre el valor de la prestación, es decir, el 6% sobre 100,000 pesos serían 6,000 pesos que dejaríamos de percibir como prestadores de servicios. Pero todavía no queda aquí. El artículo 5 de la ley de IVA establece que con la reforma de 2020, que ese IVA que trasladado y retenido por los contribuyentes que requieran servicios de disposición de personal, ojo, nos habla de disposición de personal, o sea, aquí como que está haciendo hincapié que esa retención es exclusivamente para su contratación laboral, ¿sí? Así como quienes prestan servicios digitales de intermediación de terceros, va a ser acreditable en la declaración de pago mensual siguiente a la declaración en que se haya efectuado el entero de la retención. O sea, en pocas palabras, en enero se hizo la retención del 6%, es decir, retuvo 6,000 pesos, ¿ok? En ese caso, del 16% de IVA, ¿sí? Solamente podrá acreditar la diferencia entre el trasladado y los retenidos, es decir, de 16,000 pesos de IVA trasladado menos los 6,000 pesos de IVA retenido, solamente el pagador podrá hacer acreditable 10,000 pesos de IVA. Ese IVA retenido, ¿sí? Esos 6,000 pesos los va a enterar en el mes de febrero. Y de acuerdo con esta redacción del artículo 5, sería hasta en el pago provisional del mes de febrero donde pudiera acreditar ese IVA retenido, ¿sí? Hay muchas dudas. Nuestra recomendación es consúltelo con su contador fiscalista, por favor. Hay este plazo de los 10 días. Vean qué decisión van a tomar, ¿sí? En aquellos casos donde sus clientes estén obligando a que en los comprobantes venga la retención de IVA, como les digo, primeramente, para no perder a ese cliente, hagan la retención, pero inmediatamente presenten la consulta sobre situación real y concreta de acuerdo a lo que nos marca el Código Fiscal de la Federación, ¿sí? Esperando que esta información sea de utilidad, su amigo Daniel Sousa Vázquez les desea un excelente fin de semana.